con Dios. Y en esta lectura y en esta mañana también nos preguntaremos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría nuestro Maestro? Justamente ahora vamos a comenzar con la lectura bíblica, así que acompáñenos por favor. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «¡Aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Luego dice en el versículo 8, entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes le respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco». Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. A ustedes, y yo siempre que he leído esta parábola, no sé a ustedes cómo les ha ido o qué han pensado de la insensatez. Esa es la palabra que me resuena a mí, la insensatez de vivir la vida. Fíjense que de hecho Jesús mismo, a él dice, cuando le preguntaron cuándo será el día, él mismo dijo: el día y la hora de esa segunda venida, nadie lo sabe, ni yo, solo mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros primero tenemos que tener muy claro que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten y no sabe. Es que ¿quién va a saber el día y la hora, Rosalind? Si tú te das cuenta, Rosalind, es algo que nosotros no sabemos. Nos podemos imaginar, hay señales, como dicen por ahí, habrá señales. Habrá señales. Habrán señales. Habrán señales. Pero no sabemos el día y la hora. Y esta parábola precisamente nos enseña cómo tenemos que estar listos, pendientes, llenos del Espíritu Santo, sensibles al Señor para entender y discernir los tiempos y decir: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está sucediendo? Pero no sabemos exactamente si ni la hora. Totalmente, y es que en realidad no se trata de adivinar, de saber, de buscar cuál será ese día, sino de mantener lleno nuestro espíritu, de mantenernos pegados a la vid, de mantenernos pegados a Jesús, de mantener esas lámparas totalmente llenas del Espíritu Santo de Dios. Esa es la meta, ese es el enfoque, Huguito. Definitivamente, pero a mí me da duda varias cosas, como sabiendo que esto es una representación, ¿verdad?, de algo, de un mensaje que nos quiere dar. Y el primero es el que definitivamente Antulio mencionó, es que hay gente que es más precavida, que se prepara con anticipación, que se prepara para lo que viene, y a veces podemos ser insensatos. Y la pregunta que me da a mí es: ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué significará el aceite? ¿Qué significará el estar, de plano, estar pendiente, ¿verdad? Lo primero que uno dice es estar cerca del Señor. Tal vez el aceite puede representar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí viene entonces lo que vamos a ir desarrollando del tema. Pero creo que el Señor Jesús por eso no nos dejó una fecha, como ya decía Antulio, porque si uno sabe cuándo le toca, antes se hace bien peinado, ¿verdad? Y ese día está listo. Pero si uno todo el tiempo tiene que estar así, también es más congruente con el mensaje del Evangelio, que se trata no de prepararnos para un momento, sino de tener una transformación en nuestra vida, que la luchamos, la peleamos todos los días, no para un evento solamente, sino porque estamos cambiando a ser a la manera de Jesús. Entonces, yo también veo eso, a veces nos enfocamos en la venida del Señor, y yo creo que la Biblia nos manda, que dice que qué bueno que aquellos que aman su venida, los que le esperan. Pero por otro lado, también si nuestro enfoque es constantemente estar siendo transformados y agradar al Señor, creo que es otra manera también de verlo. Si yo hago algo de manera permanente y no porque me toque un evento, voy a estar preparado en cualquier momento. Me llama mucho la atención el trasfondo. Una boda, para una boda no se improvisa, se planifica. Yo acabo de pasar hace 5 meses una boda, la boda de mi hijo. Y leyendo un artículo me di cuenta que dice que una pareja invierte más o menos 700 horas en la preparación de una boda. Y entonces pensando en estas insensatas que no se prepararon.
Yo soy mucho a veces de vámonos, hagamos, improvisemos un poquito, ya los que me conocen, pero yo creo que hay eventos que sí necesitan planificación y no nos preparamos. Y lo que decía Suguito, el aceite es una representación del Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy es vivir en el Espíritu. Y el aceite es una representación. Si no tienes al Espíritu Santo en tu vida, te hace falta algo. Y estas insensatas solo llevaban lo que tenían en su lámpara. Ya dijeron, me va a alcanzar. No fueron prudentes en llevar, como las prudentes, en sus vasijas un poco más. Y el aceite de la presencia del Señor, el aceite de olivo es una buena representación del Espíritu Santo por muchas razones. Yo te quiero hablar de algunas razones. Primero, el aceite lubrica. Cuando se usa para ese propósito, hay poca fricción y desgaste entre los que están lubricados, los que necesitamos estar lubricados por el Espíritu de Dios. El aceite sana, se usa y fue usado como tratamientos bíblicos en los tiempos bíblicos, como un tratamiento médico. Ahí podemos ver, por ejemplo, Lucas 10:34. Y el Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. Pero también el aceite alumbra. Como lo vemos en la parábola, se usaba para la lámpara, y donde está el Espíritu de Dios hay luz. También el aceite calienta cuando se usa como un combustible para el fuego, y el Espíritu de Dios, cuando viene, hay un calentamiento y hay un confort en nosotros. El aceite vigoriza. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo también nos renueva, nos vigoriza. El aceite pule cuando se usa con el metal. El Espíritu Santo también nos limpia de todo y nos pule. Entonces, creo que hay una representación muy importante acá del aceite y lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí viene algo que a mí me gusta, y es anhelar el Espíritu de Dios. Nosotros debemos constantemente anhelar tener ese aceite. Nosotros somos esa lámpara que necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Para ustedes, y oyendo lo que decían mis amigos, yo tengo un segmento donde estudio los contenidos para que nos corresponde. Pero aquí dice, como bien decías, el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. Y dice aquí que en aquel tiempo, dice, habrá falsas personas, como también en su primera venida. Y Jesús lo llamó hipócritas. Tendrán lámparas, pero sin aceite. O sea, van a hablar, pero no con unción. Van a decir, pero no con el respaldo de Dios. Vacíos. Pero vacíos por completo. Entonces aquí cuenta precisamente y dice, al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron. Entonces esta observación dice así, observa que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas se durmieron. Ustedes se dan cuenta, las dos se durmieron. O sea, no es que las prudentes no se durmieron en las insensatas, sí, las dos se durmieron. Dice, la diferencia entre ellas era que algunas tenían el Espíritu Santo representado por el aceite y las otras no, porque no eran creyentes genuinas. Y aquí es donde creo que está el tema. O sea, es central entender de que no es una religión lo que te va a hacer a ti estar preparado para ese momento, ni siquiera poder ir a las bodas del Cordero. Lo que lo va a hacer es una relación genuina y auténtica con Jesucristo. Eso es lo que te va a llenar, porque tú no te puedes llenar de un aceite si no tienes ese recipiente nuevo en el que Dios puede vertir ese aceite. O sea, no puedes tener el Espíritu Santo de Dios si solamente eres religioso. Pero cuando tú vienes a Cristo y Él viene a tu vida, Él te cambia, te perdona y deja todo tu pasado, te lo perdona y te lo vacía y te da su Espíritu Santo. Entonces ya es tu obligación llenarte constantemente, pero ya tiene la disposición de poderlo tener. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes esa capacidad. Y creo que es de las cosas, Huguito, que yo más me ponía a pensar, porque es una faceta de la historia o de la parábola de las 10 vírgenes que yo no había terminado de comprender. Fíjate. Sí, porque uno dirá, pero ¿y las otras tenían un poquito? ¿O qué pasa? La interpretación esa sería una de las posibilidades. Y yo creo que para nosotros, los que hemos decidido darle nuestra vida al Señor, nos llega a una reflexión de estar atento, ¿verdad? Y lo que decía Néstor, a mí creo que me gusta eso, porque cuando yo leo siempre digo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, buscar al Espíritu Santo, buscar llenarme de su presencia, estar en esa decisión de estar conectado con el Señor, habiendo pasado ya lo anterior, ¿verdad? Como que son las dos cosas, Antulio. Tú hacías una reflexión primero. Si uno no lo tiene, lo primero que tiene que hacer es acercarse a Jesucristo. Pero, y los que ya tenemos, pues que nos mantengamos en ese deseo de buscarle, de mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y fíjate que continuando un poquito con su conversación, dice, estas tuvieron que ir a buscar aceite y se perdieron la llegada del esposo.
Cuando regresaron se encontraron con que la fiesta de bodas ya se había celebrado. Procuraron entrar, pero no se les permitió. Y eso a mí me llama la atención. Tú que como dama sabes lo que para una jovencita, porque creo que nos gustan las bodas a los hombres y a las mujeres, pero las mujeres creo que sueñan más Amamos con ese las día bodas, amamos y las sueñan bodas. las películas de bodas y todo. Pues solo imagínate llegar a una boda preparada, arreglada, vestida y alborotada. ¿No? Y de repente no te deja entrar. Totalmente. Y es que a mí me llama mucho la atención que ellas, pues al parecer también estaban, las insensatas también estaban disponibles para ir, tomaron un tiempo. En teoría se prepararon, pero no se prepararon de verdad. O sea, y esto es justo lo que nos decía Antulio también, ¿no? Muchas veces va a parecer que sí estamos con Cristo, que sí estamos buscando de Él, pero en realidad lo estamos buscando a Él, en realidad estamos teniendo esos tiempos con Dios. Ese aceite solo lo vamos a poder tener según el tiempo que estemos con Él. ¿Qué tanto tiempo estamos pasando con Dios? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? El domingo pasado escuchaba el servicio y el pastor decía, podemos estar en el servicio, pero podemos estar en el celular, podemos estar en la alabanza, pero podemos estar pensando en otra canción, en que se les fue la letra, en esto, en lo otro. ¿Cómo estamos manteniendo nuestras lámparas? ¿Las estamos manteniendo llenas? O como a las insensatas, que no se les había apagado, se les estaba apagando todavía, iniciando a apagar. Yo creo que muchas veces nos puede pasar que nos preparamos, pero a veces se nos olvida lo más importante. Y tal vez llenamos otro montón de cosas, o hablamos en esto de las bodas y en la parábola esta que nos está contando la Biblia, y ellas tal vez se prepararon con su vestido, se prepararon con la lámpara, se prepararon para estar ahí, llegaron a tiempo, pero se les olvidó el aceite. El Espíritu de Dios, que en este momento era lo más importante. Yo creo que nos puede pasar a nosotros. Hay un libro que se llama El Cielo, y acabamos de terminar una serie del Cielo, y el autor Randy Alcorn empieza contando una historia y dice, ¿qué pasaría si hay dos astronautas ya sentados en una nave espacial listos para ir a colonizar Marte? Y uno al otro le dice, vos, ¿y cómo es Marte? No sé vos, pero yo ya me preparé. ¿Cómo así? Sí, yo ya tengo los entrenamientos, ya mi cuerpo está físicamente preparado, pero mira ahí cómo es Marte. No sé, dicen que es rojo, pero no sé. Dice, muchas veces estamos así. Vamos para el cielo y no tenemos ni idea de cómo es el cielo, pero decimos que vamos al cielo. Entonces, a veces vamos a un lugar, pero no nos hemos preparado específicamente para ese lugar, o tal vez decirlo de otra manera, con lo más importante. Jesús, cuando estaba por irse, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. No, hombre, Señor, sí que mejor que tenerte aquí a la par. No, para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Imagínense que Jesús les está diciendo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos da amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Todas esas cosas yo no las tengo todas, pero el Espíritu Santo que habita en mí, como dice Romanos 8:11, me ayuda a desarrollar esas áreas en mi vida. ¡Wow! Cuando vemos eso, la importancia de ese consolador, ese ayudador personal en nuestra vida, que constantemente lo debemos anhelar. Y muchas veces lo tenemos a la par y no lo usamos. Wow. Versículo 13. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. O sea, el secreto que creo que finaliza esta parábola es diciendo, estemos atentos, estemos pendientes, estemos anhelando, estemos buscando. Estar atento para mí es como aquel soldado que está listo, presto para la batalla, que está preparado para este momento, porque saben que lo más triste que podría pasar es que no se nos debe, es que es miércoles del recuerdo, ¿verdad? Y que entonces no podamos recordar la cara del Huguito, mira. Entonces, ¿te acuerdas de aquella que decía, y a su esposa se le ha concedido, así es, que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey? O sea, eso, nosotros la iglesia somos la esposa de Cristo y nosotros en esa figura tenemos que estar preparados para ese día glorioso, tenemos que estar listos, tenemos que ser fieles. Imagínate que hay una novia que es infiel al novio porque aún no ha venido. Mientras tanto, yo recientemente, amigos, estuve en una boda que me llamó tanto la atención de una sobrina. Y entonces el muchacho, el jovencito como de 23 años que dio el mensaje, él nos dice a todos, miren qué linda viene la novia, qué expectativa, yo los conozco a los 12, cuántos se aman, pero solo imagínense, nos dice él,
que esta novia hubiera venido a lo largo del corredor, ¿verdad? Y entonces ve al novio al fondo, pero para mientras empieza a sonreír y le coquetea al que está al lado izquierdo. Se voltea y ve al de la derecha y dice, ¡ala, qué guapo el de la derecha! Mira, él iba diciendo eso y a mí me pareció tan chocante la imagen que estaba en mi mente haciendo de cómo no es así. O sea, en la boda, la novia está fija, su mirada al novio, y no importa qué galán esté a la derecha o el otro galán a la izquierda, o qué tan galán seas. Como algunos estamos bien galanes, pero eso es otra historia. Pero al final, enfoquémonos, ¿qué pasa? No importa lo demás, importa el novio. Eso es lo importante. Y yo me quedé así como, no puede ser, nunca lo había visto así. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a veces como iglesia así estamos. Estamos desenfocados y nos atraen las cosas que están en el mundo, nos atrae la parranda, nos atrae los lujos, nos atrae el dinero y lo que el dinero compra. Y entonces nos desenfocamos en ese novio que nos está esperando, que dio su vida por nosotros, que nos desposó. O sea, la figura de Cristo en nuestra vida es tan central. ¿Qué tenemos que hacer? Estén atentos, Huguito, estén atentos. Definitivamente, y me encantaba la imagen juntando las que ustedes hicieron, Néstor, porque pienso yo en ese astronauta, me lo imaginé sentado. Casándose. Y aunque no, bueno, aunque como supiera, preguntándole. yo pienso que es como no llevar el tanque de oxígeno. Sí. Si uno va para un lugar, No estás va todo, tiene todo listo, pero si no llevas el tanque de oxígeno, no vas a poder. Y no es porque Dios no quiera, digamos, en este sentido, no es que Dios no quiera recibir a alguien, pero si uno no tiene lo que se requiere, o como que si no llevaras tu traje de astronauta, pues si no te puedes poner el casco, no vas a poder respirar si estás en un lugar donde no hay oxígeno. Y de la misma manera, la imagen de poder centrarnos en eso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos dé la gracia de poder permanecer fieles. Y no solo permanecer fieles, sino llenar nuestro tanque de oxígeno, ¿verdad? Yo creo que el tema del Espíritu Santo también a veces es como, y bueno, ya lo recibí. No solo es de recibirlo, es de mantenerte lleno, ¿verdad? Eso es algo que es constante, y creo yo que estando llenos del Espíritu Santo es también que nosotros vamos a poder vivir para el Señor, ¿verdad? Haciendo las cosas que debemos hacer. A mí me gusta lo que estás hablando porque viene una palabra a mi mente y es estar preparado. Estar preparado. No sabemos el día, porque la parábola termina, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, versión 60, perdón. Y el propósito de esta palabra es sencillo, es estar preparado para la venida de Cristo. Yo recuerdo un amigo una vez me dijo un consejo: viví tu vida profesional como que fueras a vivir 100 años, hacer planes, pero tu vida cristiana, vivila cada día como que Dios va a venir hoy. Y eso es estar preparado constantemente. Y yo creo que ese es el reto. Así es, el reto. ese es el reto. Y yo creo que también que la oportunidad que tenemos para poder orar. Amigos, vamos a hacer una breve oración, pero creo que importante. Y le voy a pedir a Rosalind si nos puede ayudar. Y si tú nos ayudas con esto, Rosalind, a orar y a dar gracias a Dios por esto y decirle: Señor, ayúdanos a ser como las vírgenes, ¿verdad? Las sensatas, y estar listos, prestos y dispuestos a escuchar el impulso del Espíritu Santo, porque al final tenemos que estar sensibles, decir: Señor, ¿qué me estás hablando el día de hoy a mí, a mi corazón? Oramos. Sí. Gracias, Señor Jesús. Hoy, Papito Dios, oramos y queremos pedirte, Señor, que prepares nuestros corazones, que nos des corazones que sean como esa tierra fértil hacia tu palabra, que es la semilla. Señor Jesús, que nuestros oídos espirituales sean activados. Papito Dios, hoy nos ponemos frente a ti, disponibles y vulnerables para que tú, así como formas el barro y del barro haces grandes esculturas, Señor, asimismo puedas formarnos a nosotros. Señor, hoy ponemos este día totalmente en tus manos, el resto del programa totalmente en tus manos, pero sobre todo, Señor, hoy nuestro deseo es que nos ayudes a ser como esas vírgenes prudentes, Señor Jesús, como esas vírgenes que mantenían el aceite en sus lámparas. Permítenos, Papito Dios, estar constantemente entregados a ti, constantemente pegados a ti, que eres la vid, para poder algún día verte en esa eternidad. En tu nombre oramos, Papito Dios. Amén. Así es, queridos amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero usted, por favor, no se despegue de ese televisor, de esa radio, de esa estación 98.1, 99.7, plataformas digitales. Ilumina Play, YouTube, pelo. Pero bueno, amigos, regresamos con un poquito más de Vaya con Dios. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición.
Y hoy solo tenemos preguntas de verdad confrontadoras, pero que nos van a ayudar a crecer. La pregunta con la que iniciamos esta lectura es, ¿está enojado consigo mismo? Creo que una de las razones más importantes por las que las personas se sienten molestas es porque llevan una conciencia de culpa. Están molestas consigo mismas y expresan ira contra otras personas. Hoy en día, algunas personas parecen calderas descompuestas, burbujeantes, listas para explotar en cualquier momento. Si trabaja en servicio al cliente, tal vez como empleado público o en una tienda por departamentos, estoy segura, dice la autora, de que ha tenido muchas oportunidades de ver cuán molesta puede estar la gente por situaciones insignificantes, situaciones que no justifican el tamaño de la ira que demuestran. Incluso personas que no conocen nada de la Biblia ni tienen formación cristiana saben en lo profundo cuando viven en pecado. Se sienten culpables, malhumoradas e infelices, pero quizás no estén enfrentando la razón de esa negatividad que sienten. Dios nos creó para la santidad, no para el pecado. Y si nuestras vidas se llenan de pecado, no podemos ser felices. Las personas que viven en pecado buscan a otras personas o cosas para encontrar la felicidad. Y cuando no lo logran, sienten ira y la demuestran. No tienen paz ni gozo. Siempre acudo al ejemplo de mi padre, dice la autora, para ilustrar lo que una vida pecaminosa puede hacer en una persona. Con frecuencia hacía comentarios como soy tan bueno como cualquier otro y sonaba como si se defendiera. Aun cuando nadie lo estaba acusando de nada, se sentía mal porque en lo profundo sabía que su comportamiento era despreciable. Era un hombre violento, malvado e irascible. Encontraba culpa en todos excepto en él. Cuando finalmente entregó su vida a Jesús, se convirtió en un hombre diferente, dulce y gentil. Dejó de usar lenguaje insolente y de criticar a los demás. La palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer cosas que vayan en contra de nuestra conciencia, cosas que creemos que son incorrectas y que no tienen la aprobación de Dios. Muchos cristianos desaprovechan la vida por la que Jesús murió, incluso después de haberlo recibido como su Salvador. El problema es que aún no lo han hecho su Señor. Siguen creyendo y actuando de manera incorrecta con total conocimiento. Y créame, cuando digo que no hay nada peor que tener una conciencia de culpa, se mantiene pegada todo el tiempo, impidiendo un buen descanso por la noche, estando presente desde el primer minuto en que uno se despierta por la mañana. Aquellos que tienen una conciencia de culpa suelen evadir sus sentimientos encontrando las faltas en otros. Mientras piensen que alguien más está haciendo algo incorrecto, real o imaginario, eso los desvía de lidiar con sus propias actitudes y acciones. Este tipo de comportamiento se llama ilusión de responsabilidad. En lugar de asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta y hacer lo necesario para corregirla, cambiamos el enfoque culpando a alguien. Durante años usé el abuso sexual que sufrí en mi niñez, dice la autora, como una excusa para justificar todo lo que hacía mal, especialmente cuando me irritaba o enojaba. Excusaba mi comportamiento y lo transformaba en una culpa hacia alguien o algo más. Creo que todos hacemos eso en cierto grado. Supongamos que un hombre le dice a su esposa, a donde quiera que vayas, siempre llegas tarde. En lugar de responder, tienes razón, necesito cambiar, ella revierte la culpa y le evade diciendo, claro, si me ayudaras en la casa cuando nos preparamos para salir no llegaría tarde. Hice esto mismo con Dave, dice la autora, durante muchos años. Ya me sentía muy mal conmigo misma y si él trataba de corregirme en algo, desviaba la atención encontrando alguna culpa en él. Sí, esta es una relación con alguien difícil de amar porque esas personas se mantienen molestas. Debería recordar que esa ira tal vez provenga de cómo se siente consigo mismo. Darse cuenta de esto le ayudará a saber cómo orar con más precisión. Es más fácil entender situaciones difíciles si entiende qué está pasando o si se entiende qué se está pasando. Ahora, permítame hacer esta pregunta. ¿Es Jesús su Señor, su Salvador y Señor? Voy a repetir esta pregunta porque la verdad es que es buenísima. ¿Es Jesús su Salvador y Señor? Recibir a Jesús como nuestro Salvador es un beneficio, pero hacerlo Señor de nuestra vida es algo que nosotros hacemos por Él. Cuando Él es Señor de nuestra vida, lo obedecemos porque lo amamos y agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. Esa es la manera de decir,
gracias porque has perdonado mi pecado y has prometido estar conmigo siempre. Tener esa relación con Jesús como Señor también es un beneficio, porque cuando lo obedecemos, dejamos de tener una conciencia de culpa. Además, obedecer a Dios abre la puerta a muchas bendiciones en la vida. La palabra Señor es la que usamos para con Él con más frecuencia, pero es más que un nombre. Significa que hemos entregado por completo nuestra vida a Él y queremos su voluntad por encima de la nuestra. No significa que no cometamos errores, pero ahora el deseo de nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios en todo y recibir su corrección con gozo cuando sea necesario. Hace poco estuve unos 30 minutos con alguien que estaba atravesando un divorcio y algunos problemas de salud. Durante nuestro tiempo juntos, al menos en 4 ocasiones dijo, sé que debería o sé que no debería, y luego terminó admitiendo que no lo estaba haciendo. Ahora, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La mejor acción que podría tomar este hombre es arrepentirse por su desobediencia pasada y tomar decisiones de calidad para empezar a seguir la guía del Espíritu Santo y obedecer lo que Dios le indique hacer. No creo que sea erróneo decir que la mayoría de las personas se sienten culpables por algo. La fórmula para vivir sin culpa es empezar a hacer lo correcto o, al menos, aceptar que se está cometiendo un pecado, arrepentirse, pedir perdón a Dios y recibirlo. El arrepentimiento no es solo decir lo siento, he pecado, sino cambiar la manera de pensar y de actuar. Significa dar la espalda a nuestra propia forma de actuar y comportarnos conforme a la manera de Dios. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida y vivimos para Él, es nuestra vida y en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este es un texto en Hechos 17:28. Se convierte en nuestro todo y sabemos que no somos nada sin Él. Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esto es Gálatas 2:20. Qué impresionante. Amigos, yo me ponía a pensar en esto porque si el tema de hoy es vivir en el Espíritu, ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Quién es el Espíritu? Entonces es más importante que decidir vivir en el Espíritu porque es la base de todo. Ahora, cuando Jesús le anuncia a sus discípulos que Él se va a ir, Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. No vendría a nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos descubrir? Escucha esto. La palabra griega traducida como consolador o consejero, que aparece en Juan 14:16, 15:26, 16:17, es parakletos. Es parakletos. Y sin duda, esa palabra es pasiva y correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Y esta palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función. Y es ser consejero o apoyar en lo que se necesita. Y el consejero o paracleto es Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces, el Padre está sentado en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre, el nombre de Jesús tiene poder, pero con nosotros aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y en nosotros vive aquel que es el mismo Dios, que es Espíritu Santo, pero es una persona. Y esa persona tiene todo lo que un ser humano tiene también, tiene emociones, sentimientos y tiene poder y habita en ti. Entonces, ¿qué pasa? Si es una persona, esa persona se puede alegrar o se puede entristecer. Esa persona que habita dentro de ti, y es ahí donde dice, no contristen al Espíritu Santo que habita en ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir lo terrenal en nosotros para que Él viva. Y si Él vive y vivimos en el Espíritu, ¿qué es? Es eso. Dice, vivan en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vivo en el Espíritu, me estoy negando a mí y entonces es más Él y soy menos yo. Y si es más Él y estoy en comunión, Él me va a aconsejar, Él me va a decir, Él me va a enseñar todas las cosas. Él es el Consolador. Y Rosalind, cuando tú tienes esa relación con Dios y el Espíritu Santo está en ti, entonces tienes esa capacidad de decidir, porque ya no eras esclavo del pecado, sino que ya estás en Cristo, y de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es.
todo lo viejo pasa y las cosas son hechas nuevas. Y ahí empezamos a vivir una vida en victoria. Y es allí cuando comenzamos a disfrutar realmente nuestra vida y es allí cuando podemos empezar a dejar de estar enojados con nosotros mismos porque estamos siguiendo el consejo del Espíritu Santo. Y es ahí donde, a pesar de que el mundo se esté derrumbando afuera, nosotros vamos a estar firmes porque estamos parados sobre la roca que es Jesús, porque estamos parados sobre su palabra, porque estamos siguiendo al que es la vida completa y abundante, que es Cristo Jesús. Así que la pregunta que hoy le estamos haciendo es, ¿está enojado consigo mismo? ¿Estamos enojados con nosotros mismos? ¿Qué estamos haciendo con ese enojo? ¿Lo estamos llevando al lugar adecuado o lo estamos disparando como pequeños balines hacia las demás personas? Bueno. Pensando en el enojo, en lo que estás hablando, me recordaba del autor Gary Chapman. Gary Chapman nos muestra en un libro que tiene, Matrimonio, Pacto y Compromiso se llama, dice de 4 tipos de enojo y muchas veces justificamos el enojo y tenemos una razón para estar enojados. Y a veces hasta bíblico nos ponemos, ¿verdad? Airados, pero no pequéis. Yo me enojé, pero no estoy pecando. Tengo derecho a enojarme. Sí, tengo derecho a enojarme y empezamos a justificar. Pero fíjense que este autor nos muestra 4 tipos de enojo que no son incorrectos. No hay uno mejor que otro. El primero, bomba atómica. Y tal vez tú te puedes identificar con alguno. Bomba atómica es aquella persona que cuando se enoja remata con lo que está enfrente y todos pagan el precio de su enojo, incluso el chucho y el gato. Ya, el perro y el gato, mejor para los que están fuera, para que nos puedan entender. Pagan el enojo. Número 2, mina terrestre. Aquella persona que de repente algo dicen y de repente se enojó. Y uno dice, ¿qué tecla le toqué, verdad? O lo voy a decir así, ¿qué tecla me tocaron para enojarme? A veces somos como mina terrestre. A veces somos como una llamarada de papel. En Chapín diríamos llamarada de tusa, pero digamos en llamarada de papel. De repente se enoja y se apagó. Se enojó y al rato está como que nada pasó. Y el número 4 es carbón encendido, aquel que no es una llamarada, pero siempre está enojado. Y si tú te identificas con alguno de esos, como yo, puede ser que tú a veces justifiques ese tipo de enojo, pero ¿sabes qué? No, ninguno de esos 4 tipos de enojo son correctos, son buenos. Cuando el Espíritu de Dios, que es lo que estamos hablando, y el Espíritu de Dios está en ti y tú haces a Dios el Señor de tu vida, ¿sabes qué? Él toma el señorío y entonces ese enojo, antes de uno explotar y de verdad querer rematar, uno lleva, Señor, ayúdame. En nuestras fuerzas no podemos, en nuestras fuerzas reaccionamos así, pero cuando Jesús es el Señor de tu vida, entonces esas reacciones cambian. Qué bonitas ilustraciones traes, Néstor, qué bueno. Y yo creo que... Es que hoy sí me preparé. y el asunto es que nosotros tenemos que ser obedientes y porque lo que dice aquí es que cuando nosotros le echamos la culpa y actuamos mal, nosotros mismos cosechamos nuestra mala siembra con mal fruto. Y la obediencia a Dios no es solo por agradarlo a Él. Yo pienso que le agradamos a Él en el asunto de la obediencia, pero en las cosas prácticas nos conviene a nosotros mismos obedecerle al Señor porque es la mejor manera de vivir la vida. Y en esa suma de las cosas de saber agradar al Señor y tener mejores resultados, nosotros tenemos mayor satisfacción. Sé que no debiéramos hacerlo como buscando nuestra propia satisfacción, sino que nuestro enfoque debiera ser agradar al Señor. Sin embargo, lo que yo le quiero decir es que las dos cosas van en el mismo sentido. No crea usted que por seguir al Señor tiene que ir en contra de sí mismo, sino que son dos cosas que van juntas. Así que me parece excelente, no tenemos que darle lugar al enojo, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero recordemos que el punto es que nuestro Señor, que Dios sea nuestro Señor. Es decir, que seamos obedientes en lo que Él nos manda. Totalmente, y es que a mí me gustaría ejemplificarlo de la siguiente manera, y es que cuando nosotros tenemos antojo de algo, le voy a antojar ahora mismo, no sé si se antojan a esta hora, pero unos poporopos, unos popcorn, unos poporopos. Si usted tiene hambre y dice, voy a picar unos poporopos, usted puede comer esos poporopos, nosotros podemos comerlos, pero a los minutos, quizás al cabo de una hora, voy a tener hambre otra vez, nuevamente voy a estar vacío. Estoy comiendo algo que realmente no alimenta, solo me entretuvo. Pero si yo tomo un buen plato de un churrasquito con un guacamole, unas buenas papas doraditas,
unos frijolitos, tortillas. Eso es alimento verdadero que de aquí a una hora lo más probable no voy a tener hambre porque es alimento que realmente me da las fuerzas que necesito. Y muchas veces nos olvidamos por el ir y venir del trabajo, incluso muchas veces es que tengo tal servicio en la iglesia y tengo que ir, y se nos olvida el alimento más importante de nuestra vida, que es ese tiempo con Dios, ese tiempo con la palabra con Dios, esa comunión con el Señor, porque cuando estoy en constante comunión y en constante rendición con el Señor, entonces voy a estar lleno de verdad de un alimento que me da el mantenimiento que necesito y la fuerza que necesito. Así que el llamado hoy es a que realmente podamos permanecer en constante mantenimiento con Cristo Jesús. Así es, así es. Y buena pregunta, ¿verdad? ¿Estás enojado consigo mismo? Y la verdad es que hay muchas personas que andan por la vida cargando con esas grandes culpas por su pecado o el pecado cometido con ellos. Y esto hace que vayan por ahí tal vez dejando enojo en todas las relaciones, las 4 tipos de enojo que nos hablaba Néstor definitivamente. Y la fórmula contra esto es pedir perdón al Señor y arrepentirnos del pecado cometido. Eso es el secreto, queridos amigos. Y por eso es que el tema de hoy cerraba de una manera tan linda cuando Guito lo leía. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, vivimos por Él. Él es nuestra vida y en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Hechos 17:8. Se convierte en nuestro todo y sabemos que no somos nada sin Él. Y por eso es que podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí y me amó. Y entonces cuando tú vives así, como perdonado, entonces de verdad no debes y no puedes vivir enojado contigo mismo. Yo me pregunto, ¿estás muy enojado contigo mismo y contra otros? Es un buen tiempo para ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, necesito una llenura tuya. Y si estoy con esas sensaciones dentro de mí, convulsionando dentro de mí, es hora de soltar y poder vivir la llenura de Dios para poder ser esa mejor versión que Dios tiene para ti. Así que, amigo, oramos, por favor. Oremos. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti a poner y a ser vulnerable y poner delante de ti mi enojo, poner delante de ti esas cosas que no solo me dañan a mí, sino dañan a las personas que están a mi alrededor. Hoy, Espíritu Santo, quiero pedirte que tú vengas a mí, que me llenes de ese poder para poder dominar esas emociones, esos malos instintos que me llevan a dañar a las demás personas. Hoy quiero que tú, Señor Jesús, seas, como aprendimos hoy, el Señor de mi vida. Y al hacerte a ti el Señor de mi vida, es que tú tomes el control de todas esas cosas. Espíritu Santo, quiero que seas ese ayudador personal, el cual me guía en los momentos de dificultad, el cual me muestra el camino que yo debo seguir, el cual me guía a toda verdad. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi ayuda y mi ayudador personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y creo que es importante en esta parte final, en esta recta del año, cuando solo faltan 42 días para Navidad, cuando las relaciones son tan importantes, los festejos, las alegrías. Recomienda este programa, puede ser que le cambie la vida o el fin de año a muchas personas. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuéntales que lo estamos transmitiendo a través de la televisión, a través de 98.1, 99.7, Ilumina Play, una aplicación genial, a través de YouTube, también redes sociales y por supuesto por televisión, donde seguramente usted nos verá bonitos y gorditos. Así es, queridos amigos de la comunidad virtual. Regresamos después de un poquito del corte. Regresamos. Volvemos. Chao, chao. En el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece y precisamente es por eso, porque Él nos fortalece, no porque seamos perfectos. Y aquí vamos aprendiendo más sobre cómo no ofender al Espíritu Santo, así que comencemos con la lectura. No ofenda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros cuando somos hijos de Dios. Muchas veces se le representa como una paloma, lo cual indica dulzura. Cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Esto está en Juan 14:26. Y allí leemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Usted está buscando consuelo hoy? El Espíritu Santo es su consolador. Lo que también indica que es nuestro consejero, es nuestro ayudador, nuestro intercesor, abogado, fortalecedor y respaldo. Él es nuestro maestro y guía, y es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dada su gentileza, no comparte la confusión, y este mundo está más que turbulento.
Se nos ha dicho que no agraviemos al Espíritu Santo y, de acuerdo con la versión clásica de la Biblia amplificada, esto significa no ofender, irritar o entristecerlo. Quizá en algunas ocasiones en las que nos sentimos tristes se deba a que hemos entristecido al Espíritu Santo y dado que vive en nosotros, sentimos lo que Él siente. En Efesios 4:30 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y esto significa que deberíamos vivir con cuidado, con el deseo de agradar a Dios en todo momento. Las personas pueden entristecer al Espíritu Santo con un lenguaje grosero u ofensivo y con maldad, destrucción y palabras innecesarias. Cuando pensamos en las conversaciones llenas de quejas, murmuraciones, críticas y palabras repulsivas que se dan en el mundo hoy en día, no es fácil entender por qué se aflige el Espíritu Santo. No somos responsables de lo que hagan los demás, pero cada uno de nosotros puede y debería hacer su parte para que las conversaciones que tengamos estén llenas de vida. Otra situación que aflige al Espíritu Santo es la amargura, la ira, el enojo, el mal humor, el resentimiento, la furia, las peleas, las contiendas, las calumnias y la malicia, descritas como rencores, mala voluntad o bajezas de cualquier tipo, según Efesios 4:31 en la versión de la Biblia amplificada. Lo que agrada a Dios es que caminemos en amor. Efesios 4:32 lo dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estos pasajes dejan en claro que tratar mal a otras personas por quienes Cristo murió es una ofensa hacia el Espíritu Santo. Pensar en afligir al Espíritu Santo me llena de aflicción. Sé que lo he hecho tantas veces y lamento cada una de ellas. Ahora, imagínese cómo se siente. ¿Cómo se siente él considerando la situación del mundo actual? El mundo está tan lleno de odio, ira, amargura, falta de perdón y confusión, que seguramente está sumamente afligido. Como recordatorio, mi propósito al escribir este libro, nos dice Joyce Meyer, es ayudarnos a amar a todos, incluso a quienes son difíciles de amar, porque Dios es amor y quiere que trabajemos con Él para que no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, según lo dice Romanos 12:21. Así que debemos ser un ejemplo para el mundo, porque algunas personas realmente son como ovejas perdidas sin pastor. Muy bien, como hemos visto, el amor es mucho más que una palabra. Y por eso lo animo a que siga estudiando con intensidad y profundidad el amor, hasta que llegue al punto de conocerlo y hacerlo su objetivo primordial en la vida. La iglesia sufre una derrota intolerable ante el enemigo debido a la falta de amor entre sus miembros. Vestirse de amor es la herramienta más efectiva para vencer a Satanás. Ahora, amigos, y me ponía a pensar como el Espíritu Santo que está en nosotros, que es entristecerlo o que es contristar al Espíritu Santo, y te quiero traer estos términos. Producir o causar tristeza o contristar al Espíritu Santo, en este caso, se amplía también como contristarse o abatir, acongojar, afligir, apenar, apesadumbrar. De alguna manera, creo que nosotros podemos causar eso en el Espíritu Santo, todas estas distintas formas de entenderlo, entristecerlo, y eso es parte de lo que creo que Dios nos está llamando a hacer. Por ejemplo, dice aquí, compungirse, consternarlo, deprimirlo. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer para contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando hacemos todas estas obras de la carne, cuando estamos en pleitos, vemos lo peor de los demás, estamos enojados, en iras, en contiendas. En conclusión, cuando pecamos. ¿Qué es pecar? Errar al blanco. Entonces, cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo se siente contristado. Y como Él es una persona, Él, y a mí esta imagen me hace mucho ruido a mi corazón. ¿Por qué? Porque si hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la salvación, el Espíritu Santo no se va a salir de ti. No se va a salir porque Él ya te selló, ya está ahí. Pero lo puedes contristar. Y una vez un pastor decía algo que a mí me causó esta imagen que les digo. Es como que tú estés en un cuarto y hay una persona que te empieza a oír gritar, despotricar, enojarte, hacer cosas malas, embriagarte.
Y esta otra persona se empieza así como a alejar y yo no quiero y no quiero. Y se va a una esquinita chiquitita y se contrista, se hinca. Así es más o menos esa imagen que a mí me hizo decir, yo no quiero contristar al Espíritu Santo, no lo quiero hacer chiquitito. Es más, quiero darle espacio para que Él sea pleno en mí. Y eso me cambió la forma de ver la palabra de ¿cómo es? Contristar al Espíritu Santo. Me pegó tan duro mi corazón porque, Dios mío, ¿cuántas veces por mi carne yo puedo contristarte a ti? Perdóname. Y eso, de verdad, hablando de la pregunta, Rosalín, ¿te acuerdas que decíamos cómo podemos nosotros sentirnos alejados? En mi caso es esa. Por ejemplo, y lo iba a decir al principio, pero tal vez Dios lo dejó para ahorita. Porque cuando yo le doy rienda suelta a mi carne, a mi forma de ser, yo me puedo poner como ese Hulk que tú decías, enojado, muy bravo, iracundo, irreconocible, no esa persona amable y sonriente que Dios me diseñó. Sanguíneo, no, me pongo muy feo. Y entonces contristo al Espíritu Santo de Dios versus esa versión llena del Espíritu Santo. Bonito y gordito. Seguramente gordito. Me la dejaste así y pues me la dejaste bandeja. ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, y es que hoy estamos aprendiendo a amar a la gente que es muy difícil de amar. Y creo que para eso primero debemos aceptar que nosotros mismos somos difíciles constantemente. Yo soy una persona difícil de amar en diferentes momentos. Mi esposo lo puede constatar un poco más, aunque él ahorita diría, no, sos perfecta, lo sé, amor. Pero somos difíciles de amar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para amar a esas personas difíciles de amar? Ir constantemente en esa rendición de cuentas hacia ese altar. Ir constantemente cada vez que me siento cargada. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque el yugo de Jesús es fácil. Porque cuando estamos en Él y con Él, todo fluye con más facilidad. Y le digo algo rapidito que me hace a mí notar cuando yo no estoy cerca del Espíritu Santo y justo responde a la pregunta, es porque estoy enojada y no sé por qué. Estoy enojada y no sé por qué estoy enojada. La pregunta que me hago en ese momento es, a ver, ¿cuánto tiempo llevo yo sin ir y rendir cuentas ante Dios y pedir perdón, perdonar y perdonarme a mí misma? Hay 3 tipos de perdón. El perdón hacia las personas, el perdón hacia Dios, porque muchas veces en algún momento he escuchado decir, es que me enojé con Dios. El perdón hacia Dios y el perdón hacia nosotros mismos. ¿Qué es eso que no hemos entregado y rendido a Dios? No tenga miedo de verse vulnerable frente a Dios. Él lo ama tal y como usted es, pero Él también lo quiere formar para que usted se convierta en la persona indicada, en la persona justa, para en ese momento de las bodas tener la lámpara llena de aceite y entrar a las bodas. Bueno, y es que el enfoque es el amor, ¿verdad? Creo que es lo que nos está diciendo la autora, ¿verdad? Que cuando nosotros somos dirigidos por el amor y Dios es amor, pues vamos a poder alabar también a la gente difícil, pero vamos a procurar no pecar, que él está diciendo aquí que básicamente no ofendamos al Espíritu Santo. Y yo creo que es lo que todos buscamos, pero yo me quedé un poquito a medias porque dijiste cómo te pones mal, pero también no profundizaste en cómo te sentís cuando sí estás cerca del Señor, y creo que también le falta a Néstor. Yo creo que vale la pena que todos compartamos eso. Y gracias vos, fíjate que es eso. Yo siento que yo puedo percibir, yo puedo sentir en mí cuando estoy lleno del Señor o cuando estoy muy carnal. O sea, primero, ¿verdad? Y muy carnal ya me conozco. O sea, me conozco y soy explosivo, soy iracundo, insensible y todo. Pero cuando estoy lleno del Señor, esa parte es una versión que me gusta porque entonces fluyo en el Espíritu. Y cuando estoy ahí, estoy listo, presto para ministrar, para bendecir. Pasan milagros a través de mí para otras personas. Yo sé que algo está pasando y me llena del Señor. Entonces, mi versión tiene propósito. Creo que mi versión fluye porque miren, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que Él cataliza todos los dones que nosotros tenemos para esos propósitos que Él tiene. Entonces nos hace fluir según todo lo que Él tiene ya en cada uno de nosotros. Entonces esa es mi mejor versión. Si la peor ya que pase en esto. El amigo. No, de verdad que cuando estoy alejado de Dios es mi peor versión. Tomo malas decisiones. Tania a veces me dice, mira, ya comiste porque estás enojado, ¿verdad? Estás enojadito. Sí, estás enojadito. Creo que cambia el ambiente en casa, ya, porque bueno, yo estoy más enojado, irritado, pero tal vez quiero llevarlo a esta parte. Tomo malas decisiones, ya, y quiero llevarlo a la otra contraparte. Cuando estoy cerca de Dios,
escucho a Dios. Cuando estoy alejado de Dios, ya no lo escucho. Y esa parte, ustedes, es tan importante en la vida, porque cuando me alejo de Dios, dejo de escucharlo. Dejo de escucharlo y ojo, no necesariamente una voz audible. Dejo de escucharlo en una canción, dejo de escucharlo en la palabra, dejo de escucharlo en una prédica. ¿Por qué? Porque estoy alejado de Él. Puedo estar muchas veces en la iglesia, pero puedo estar alejado de Dios pensando en cualquier otra cosa. Y tal vez, ¿y sabes qué? Dios constantemente nos está hablando. Y a veces dejamos de escucharlo. Entonces, para mí, una de las cosas más fuertes es que cuando me alejo de Dios, dejo de escucharlo. Y hemos estado hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y cuando yo me alejo de Dios, me alejo de su voz, me alejo de su dirección. Y de verdad es esas malas decisiones que tomamos o que tomo cuando me alejo de Dios. Cuando estoy cerca de Él, ustedes... yo digo, pero también que me salió, no, hombre, es que Dios está con uno, es que Dios está conmigo. Eso puedo decir de mí. Qué interesante, bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y creo que, bueno, yo pensando en eso de las decisiones, creo que esa es una cosa tan palpable, ¿verdad? Y a veces hemos tomado malas decisiones. Yo creo que a veces he tomado yo malas decisiones, pero ahorita oyéndote, Néstor, yo me animaba a decir, aún de las malas decisiones el Señor nos puede rescatar cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? Y cuando lo hacemos nuestro Señor. Yo estoy hoy como retado a decir, yo quiero obedecer al Señor. Y, perdón, vuelvo a traer este asunto, porque me conviene, digamos, ¿verdad? Porque me conviene desde diferentes puntos de vista. Pero también dentro de mi corazón tengo eso como de decir, pero quisiera hacerlo no solo porque me convenga, ¿verdad? Sino porque queremos agradarlo, queremos que Él sea nuestro Señor, queremos no contristarlo y ser movidos en realidad por el amor de Dios. La Biblia dice que en un solo mandamiento se cumple toda la ley, ¿verdad? Y que es amar al prójimo como a uno mismo. Y también dice que los dos más importantes son amar a Dios y amar al prójimo. Así que yo creo que si podemos recordar eso cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, cuando tomamos una decisión, esto es algo que agrada a Dios, esto es algo que es de bendición para mí y para los demás. Y creo que es una buena reflexión para que tomemos buenas decisiones el día de hoy. Y fíjate que al principio la autora dice, precisamente tomado de lo que estás hablando, dice, las personas pueden entristecer al Espíritu Santo con un lenguaje grosero o ofensivo, en fin, críticas y todo ese tipo de cosas. Pero después dice otra situación que aflige al Espíritu Santo. O sea, solo imagínate quién es una persona afligida, ¿verdad? Que aflige al Espíritu Santo. Es la amargura, la ira, el enojo, el mal humor, el resentimiento, la furia, las peleas, las contiendas, las calumnias, la malicia. Lotería. Descritas como rencores, mala voluntad o bajezas de cualquier tipo, según Efesios 4:31, en esta versión amplificada de la cual nos estaba contando la autora. Y yo me ponía a pensar, sí, tenemos cuando... ¿Y cómo se reduce esto? La obra de la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne. Pleitos, celos, contiendas, iras, herejías, borracheras. De verdad, queridos amigos, miren, en esta temporada del año, en que mucha gente ya voltea a ver y empieza a decir, empiezan los convivios. ¿Y cuánto cristiano se puede sentir presionado y caer en estos tiempos en decir, solo voy a ir y solo un traguito y solo una copita y no tiene ni idea hacia dónde termina parando esa primer solo? Y sabes una cosa, la Biblia dice, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la llenura espiritual, no, voy a corregir. La embriaguez es la imitación de la llenura espiritual. ¿De acuerdo? Es una imitación, vil imitación, porque tarde o temprano, cuando una persona se embriaga, no dudo que la pase alegre en el ratito. Las consecuencias son nefastas. ¿Y qué es lo que termina pasando? Es una imitación de lo que el Espíritu Santo sí te puede dar, una llenura. Y entonces la obra, dice el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo, que no son los frutos, es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio, va a fluir dentro de ti. Va a estar fluyendo, porque tú eres lleno, y si tú estás lleno, de tu interior van a correr ríos de agua viva, Rosalind, y eso necesitamos nosotros. Hay gozo en el río, y bueno, la verdad... Hoy miércoles de repente. Pero esa está muy buena. Esa está muy buena para este caso. Hay gozo en el río. Yo quisiera aprovechar
mencionar, como aprovechando que mencionaste de una canción, porque de qué hacer, digamos, y qué puede hacer nuestra audiencia y qué hacemos nosotros. Tú dijiste que en algunos momentos decís, no, yo voy a ayunar, ¿verdad? Y Antulio dijo la palabra, porque Brinco es la más palabra. pronto, una palabra. Pero fíjense que algo que yo no hago tanto, pero me ha servido en algunas ocasiones cuando uno no sabe qué hacer, pues orar, digamos, pero no solamente orar. Algo que me ha servido a mí es poner una alabanza. Por eso me recordé, es buscar uno algo, tal vez incluso yo busco alabanzas que a mí tal vez en el pasado me han dado esperanza, me han dado ánimo, y tomar un momento para escuchar una alabanza y orar y pues derramarse uno delante del Señor, ¿verdad? Para pedir su ayuda. Yo creo que es un momento como para decir regresemos y hacer reset, digamos. A mí me sirve eso, escuchar una alabanza. Y creo que hay muchas maneras, porque el asunto es enfocarse uno de nuevo en el Señor. Así que aprovechando lo de la alabanza, quería decir yo, hay otras formas, y una es, por ejemplo, conectarse al Señor en adoración. Creo que es algo que agrada, que abre las puertas para que el Espíritu Santo se pueda manifestar. Y más en esta época, cuando hay una mala concepción de lo que puede ser Navidad. Yo de verdad soy muy abanderado de la Navidad y molesto con eso de faltan cuántos días, pero al final no importa cuántos días faltan, importa cómo los estás viviendo. Y el mundo te va a estar tirando un código de cómo es Navidad, y compras, música, melancolía y tantas cosas, o algún cantante que dijo se inaugura la Navidad con tal canción. Perdóname, la Navidad tiene nombre y su nombre es Jesucristo. Amén. Y la Natividad se trata todo de Él, de Jesús. Y honestamente, el espíritu de la Navidad del mundo no es el espíritu que tú quieres para ti, para este fin de año. Es llenarte del Señor, ser pleno en Él, y entonces van a correr de tu interior ríos de agua viva. Tú vas a tener mucho para dar a los demás, y lo que dice el autor acá, vas a llenarte de ese amor del que estábamos hablando. Así es, y el amor de Dios cambia. Cuando estás lleno de ese amor, cambia no tu situación alrededor, cambias tú. Y eso es diferente. Empiezas a ver, y Huguito nos lo decía, en los 2 grandes mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando estás lleno de ese amor, entonces tú puedes amar incluso a tus enemigos, incluso a tu suegra. Perdón, no. A todos podemos amar. Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón de esta temporada y de nuestra vida completa. Mire, el mejor consejo que le podemos dar acá es que ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, y ame a su prójimo también. Pero ¿saben qué? Yo lo resumiría también en que cuando amamos a Dios es muy fácil amar a los demás. Cuando estamos amando de manera genuina a Dios, es muy fácil amar a los demás. Y si usted dice, ay sí, pero es que ustedes no saben lo que me pasó, estoy en depresión y en tristeza, Jesús es la cura. Jesús es esa curita que usted se puede poner sobre la herida que tiene y le va a ir sanando, y además le va a proteger de que todo lo que sucede alrededor le siga doliendo. Jesús es la razón y Jesús es la cura para todo lo que sucede en nuestra vida. Así es. Y Jesús no solo tiene amor, Él es amor. Y si Él es amor, Él es la fuente perfecta. Y la autora termina diciendo, como hemos visto, el amor es mucho más que una palabra, y por eso lo animo a que siga estudiando con intensidad y profundidad el amor hasta que llegue a un punto de conocerlo y hacerlo su objetivo primordial de vida. Y Jesús es el amor, Jesús es todo para nosotros, queridos amigos. Y como dice una linda canción que cantamos tantas veces, la hemos visto o escuchado por ahí, es: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti no quiero nada, mi Señor. O sea, de verdad, fuera de Él no quieres nada. Y por eso hoy vamos a orar. Vamos a orar para finalizar este segmento. Vamos a decirle: Señor Jesús, Padre, nosotros hoy reconocemos, Señor, que en nuestras fuerzas, capacidades o cualquier otra cosa, en nuestra carne, Señor, somos incapaces de solucionar problemas, somos incapaces de relacionarnos bien, somos intolerables, somos incontrolables, somos ingobernables, Señor. Pero, Padre, también reconocemos, Padre, que cuando te tenemos a ti, Espíritu Santo, en nosotros, Señor, de nuestro interior fluye, Señor, bendición, propósito, talentos, diseño y todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Hoy te pedimos, Señor, y recibimos una llenura espiritual. Padre, desde este recinto, nosotros hablamos y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, una llenura espiritual que llegue hasta ese rincón, hasta ese corazón triste, enojado, y que tú limpies, cambies y transformes el ambiente de nuestras vidas, corazones y todo lo que hacemos. Y esto lo hacemos y declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, sean llenos del Espíritu Santo de Dios en todas las formas posibles, porque eso les va a hacer asegurar una vida plena de muchas maneras. Y bueno, haremos una ronda final de despedida, mi querido Néstor. Así es, yo quiero animarte. Cuando estás lejos de Dios,
lejos del Espíritu de Dios, trabajas en tus fuerzas. Y eso es trabajar el doble o el triple. Cuando estás lleno del Espíritu de Dios, estás lleno del poder de Él para vivir. Bueno, voy yo, cuando a mí me queda lo que dijo Néstor, cuando busco al Señor y cuando estoy en el Espíritu, tomo buenas decisiones. Yo me voy hoy con el deseo de escuchar al Señor porque quiero hacer lo que Él manda, quiero ser obediente y quiero tomar buenas decisiones. Busca entrar confiadamente a ese trono de la gracia, ese trono donde está el amor que es Jesús. Cada día, que nuestro ejercicio sea cada día tener un tiempo con Dios para fortalecernos en Él y estar listos para el momento de las bodas. Bueno, y yo me quiero también ir por esta parte de escoger ser lleno del Espíritu Santo. Es una decisión que tú tienes que tomar, negarte a ti mismo y ser lleno del Señor, leer su palabra y que todo sea transformado. Amigos, en nombre de Néstor Villela, el tremendo Hugo Nájera y la dama del día de hoy, Rosalind Cepeda, también su amigo seguro, servidor Antulio Castillo, les recordamos, ni solo, ni mal acompañado. Nosotros les decimos, vaya con Dios, vaya con Dios.